Amigos y hermanos, es un gozo compartir este tiempo, especialmente frente a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, Salmo número 34. Amén. Salmo número 34. Vamos a leer allí los primeros 10 versículos de este salmo, ¿no? Es un hermoso salmo que compartiremos este día, por la gracia del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor, en Jehová, se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Atienda el verso 10, por favor, que es precioso. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Aleluya, decimos. Amén al Señor. Qué hermoso. El Salmo sigue, tiene 22 versículos. Pero qué hermoso cómo en esta parte del escrito del salmista está asignado este salmo al rey David. Pero es hermoso cómo plantea esta figura del versículo 10. Se ha llamado al león como el rey de la selva. Se ha dicho que es un animal temido, que tiene capacidad, ¿no?, de sobreponerse a diversas situaciones. Se ha dado a entender que tendría capacidad como de liderazgo también, ¿no? Bueno, sabemos que un león es un animal que además es carnívoro, que tiene su dentadura, es firme para destruir, para destrozar, para romper, ¿no?, lo que está frente a él. Y claro, esa ferocidad, esa forma de actuar parte de cuando el león es pequeñito. Aquí habla de los leoncillos, haciendo notar que no obstante tener los leoncillos, seguramente un padre no fortalecido, no, que ruge fuerte, que tiene gran capacidad para dar la batalla, teniendo una madre que tiene las mismas y en el caso puntual de los leones mayor capacidad en términos de conseguir alimento. Sin embargo, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Hay tiempo en que tienen la necesidad y no están suficientemente cubiertos, aunque su papá sea un gran león. Esa es la figura, ¿no? Sin embargo, dice, los que buscan al Señor, los que esperan en el Señor, no tendrán falta de ningún bien. O sea, es mejor estar en el Señor. Ese es el punto. Que tener a un gran león como protector, como ayudante. El Señor es mejor. Bendito sea. De hecho, Jesucristo, el bendito Hijo, está definido en las Escrituras como el león de la tribu de Judá. Como el león, ¿no?,
que el Padre ha levantado, ha dispuesto, ¿no? Para la guerra, para la batalla, para ser el que gobierna, el que reina. Bendito y alabado es el Señor. Muy bien, refirámonos en lo que podamos a este Salmo número 34. Este Salmo, amados hermanos, amigos, que ya hemos dicho, está reconocido, fue escrito por David, fue escrito en una condición muy particular. Si usted pudiera acompañarme a Primera de Samuel, capítulo 21, por favor. Primera de Samuel, capítulo 21. Los primeros versículos, vamos a leer saltado algunos versículos para llegar al verso 10, que nos importa ahora sobremanera. Dice, vino David a Nob, Primera de Samuel, capítulo 21, verso 1. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Bueno, el sacerdote sabía que David, que ya estaba ungido por Dios, sin embargo, andaba huyendo de Saúl, su principal enemigo y adversario, que con un ejército le perseguía para dar muerte a David. Entonces, verso 2, David respondió al sacerdote Ahimelech. Dice David, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados en cierto lugar. Verso 3, ahora pues, dice David al sacerdote, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Usted sabe que en el lugar santo, en el templo, antes había sido en el tabernáculo, en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, donde habían 12 panes que debían ser reemplazados una vez a la semana y que constituían entonces comida para los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían comer. Se le llama pan sagrado. Solo los sacerdotes podían comer de él. Sin embargo, en esta ocasión, David viene al sacerdote Ahimelech y le hace notar la necesidad que tiene de pan. El sacerdote dice, no tengo otro, pero tengo esto. Y si ha habido alguna abstinencia, alguna conducta de santidad de los que están contigo, entonces aún estos panes que son solo dedicados a los sacerdotes, yo te los puedo dar, dice. Bueno, estas son las explicaciones que hemos leído de David. Finalmente, David se hace de esos panes para compartir con sus colaboradores inmediatos. Versículo número 10, por favor. Versículo número 10, por favor. Dice, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, porque en eso pasaron largos tiempos en que David solo estuvo dedicado con un pequeño grupo, especialmente tenía un pequeño ejército de 400 hombres, y hombres, hermanos, hombres que no eran una maravilla, ¿eh? Si usted me quiere acompañar, solo como un antecedente para que lo guarde. En el capítulo 22, 1 Samuel 22, verso 1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, allí en la montaña, en una cueva escondida.
No, estaba David, vino su padre, su madre, tuvieron allí sus hermanos. Pero mira el verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres, un pequeño ejército, sí, pero un ejército formado por hombres afligidos, hombres endeudados, hombres con amargura de espíritu. O sea, no tenía allí unos campeones, no tenía allí hombres que vivían haciendo pesas para mantener su físico. No, si estaban afligidos, andaban llorando por allí en los rincones. Estaban endeudados, andaban huyendo de sus acreedores. Finalmente otros estaban con amargura de espíritu, habían vivido experiencias que no les permitían levantar la cabeza. Eran grupo de gentes que estaban mal, muy mal. Sin embargo, vinieron y se unieron a David. Permítame decirle que David era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. David es aquel hombre de quien Dios mismo dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Aleluya. Por tanto, David era un hombre que tenía en su boca una palabra de Dios. No hay duda que lo primero que hizo antes de tomar a estos hombres para llevarlo a la guerra, lo primero que hizo fue trabajar con ellos, fue poner una palabra del Señor en ellos, fue sanar sus almas, fue liberar su mente, fue provocar en ellos un cambio de actitud, de tal manera que ellos entendieron que a partir de ese momento no estaban solos. David, el rey, estaba con ellos, pero sobre David había uno que le había ungido como rey y que se había comprometido a estar siempre con él y en él. Bendito es el Señor. Vuelva conmigo al capítulo 21, verso 10. Dice: levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? Mire cómo lo identifican a David. ¿Nota aquí alguna cosita especial? David era rey en Israel. Dios le había ungido para que gobernara Israel. Israel era un pueblo en el concierto de pueblos que habían en ese tiempo. Sin embargo, los servidores de Aquis, rey de Gat, se acercan al rey para decirle: ¿no es este David, el rey de la tierra? Aleluya. Siguen: ¿no es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, claramente los sirvientes de Aquis, claramente ellos que habían recibido el testimonio, sabían que todas las batallas y las guerras que había ganado Saúl como rey era a causa de que David iba al frente del ejército. El pueblo en Israel lo reconocía. Ellos inventaron esta canción. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10 veces más. Reconocían a David. Entonces, en el trabajo de conquista, de liberación, de victoria en las batallas, los criados los criados de Aquis, rey de Gat, vienen y le dicen: mira, pero aquí anda David, está David con nosotros. Sí, pero no lo dicen así como: uy, qué bonito que venga David. No, dicen: David es el rey de la tierra. O sea, este David es un hombre que si lo dejas, va a terminar conquistándolo todo. Ese es el punto. Versículo 12. David puso en su corazón estas palabras, escuchó, alguno de los suyos también escuchó, vinieron, conversaron y le dijeron: rey, esto se está diciendo en Gat, esto es lo que se está conversando.
Y David puso en su corazón esta palabra y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Cómo no? Estaba en su territorio, Aquis tenía su ejército. Versículo número 13, mire David, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Yo creo que si hay algo que uno nunca quisiera es que nadie lo vea como un hombre leso, un hombre enfermo mental, un hombre loco. Si hay algo de lo que nos cuidamos es parecer bien, es estar bien, que todos digan, wow, qué inteligente que es, mire lo que hace. Cuando David observa que está en una tierra de peligro, cuando ve que de allí se van a levantar o se puede levantar muchos enemigos, él no tuvo ninguna dificultad, dice, para fingirse loco y andaba escribiendo no sobre las puertas, pero además dice un gesto tan fuerte, ¿no? Él dejó que su saliva corriera desde su boca y pasara por las barbas. Eso significaba que estaban permanentemente sus barbas llenas de saliva, una cosa de la peor presentación, una cosa asquerosa, muy desagradable para los que estaban cerca de él, pero también para él, porque claramente David estaba muy lejos de estar loco. Sin embargo, ¿qué provoca la actitud de David? Versículo 14. Entonces dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, les dice. Seguramente el rey Aquis, él dijo, no, con tanta batalla, con tanto golpe, no, este tipo quedó mal de la cabeza. Aquí veis que este demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Bueno, luego dice el capítulo 22 que David logró huir de allí y se fue a la cueva de Adulam, donde finalmente establece su pequeño ejército. En estas circunstancias, es que David escribe el Salmo número 34. ¿Y qué dice David allí? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y llama él, dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, dice David, y él me oyó, me libró de todos mis temores, como ese que tuvo en Gat frente a Aquis el rey. Como ese murmullo que se empezó a correr cuando decían, este es un hombre muy valiente, seguramente anda aquí preparando su próxima batalla. ¿Qué dice David? Yo estuve lleno de temores. Yo estuve pasándolo mal durante ese tiempo también. Entonces, ¿qué hice? Busqué a Jehová, busqué al Señor y Él, aleluya, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El apóstol va a escribir a los romanos en el capítulo 10 para decir que los que esperan en el Señor nunca serán avergonzados. Amén. Verso 6. Mire la actitud de David, por favor. Dice, este pobre clamó. Este pobre, él era rey en Israel. Era un capitán de los ejércitos de Israel, reconocidísimo, tanto que le habían hecho canciones a él. Sin embargo, él dice, este pobre
O sea, sin la ayuda del Señor no tengo nada. Sin el Señor no tengo nada. Ese es el punto. Si no está el Señor en mí, entonces nada de lo que tenga es suficiente, porque todo es temporal y todo es momentáneo. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Mira el verso 7, promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No sé, amigos, no sé si alguno de ustedes está viviendo tiempos de temor, no lo sé. Es probable que alguno no lo esté pasando bien, a lo mejor alguno está bajo una enfermedad que los médicos han dicho que es necesariamente una enfermedad con un fin pronto y no el que esperamos. A lo mejor hay temor en tu alma, a lo mejor hay angustia en tu vida, a lo mejor no lo estás pasando bien. Yo quisiera decirte que hay una promesa de Dios para ti. Yo quiero decirte que tenemos un llamado, que tenemos una invitación, que tenemos un grito de apoyo para hacer que tu alma reaccione frente al amor de Dios. El mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 11, Él dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Y Él se compromete, dice, yo les haré descansar. El Señor tiene reposo para ti. El Señor quiere que aprendas a clamar al Señor, porque en la experiencia de David, dice, este pobre clamó al Señor, el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. Dice que el hombre que confía en el Señor nunca está solo, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el desafío? Gustad y ved, dice, que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y allí entonces hace la presentación aquella de cómo hasta los leoncillos, teniendo el padre y la madre que tienen, dice, aún los leoncillos tienen falta, tienen hambre. Hay tiempos en que no tienen respuesta para sus necesidades, para su hambre. Sin embargo, nada falta a los que temen a Dios. Nada falta a los que vienen al Señor, porque Él nos cubre. Mire, amigo, hermano, la Escritura dice que todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, Dios mismo le da la potestad de ser hechos hijos suyos, hijos de Dios. Si usted y yo, que no somos buenos, más bien somos malos, nos preocupamos de dar lo mejor que podemos a nuestros hijos, por favor piense solo unos segundos cómo Dios, el Señor, no nos dará las mejores cosas a quienes venimos a Él, a quienes confiamos, a quienes hemos por misericordia venido a ser hechos hijos suyos. Dios es nuestro Padre, nos ama, nos espera, nos anhela. Él celosamente, dice la Escritura, que su espíritu nos anhela. Mire, Él está esperando, amigo, hermano. ¿Por qué tienes que seguir viviendo mal si puedes vivir bien? ¿Por qué tienes que vivir con llanto, lamento, con sufrimiento, si puedes estar en la paz del bendito Hijo de Dios? ¿Por qué tienes que arrastrar tu alma al sacrificio eterno, al infierno eterno, si hay una promesa preciosa de Jesucristo el Señor? Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo quiero, dijo Él, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Te esperamos, amigo, hermano. Si has estado retenido por mucho tiempo, te esperamos. El Señor tiene salvación y bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga. Amén.